Ven, acércate. Hay una historia que pocos se atreven a contar y esta noche quiero compartirla contigo. El basilisco, conocido en la Europa medieval como el rey de las serpientes. ¿Te atreverías a sostener la mirada de una criatura capaz de quebrar la piedra con un parpadeo? Imagina el aire denso de una ciudad medieval al amanecer. Estamos en Basilea, a orillas del río Rin, año 1474. Las campanas de la catedral resuenan sobre los tejados inclinados y el olor a curtido y estiércol se mezcla con la humedad del río. Las callejuelas empedradas, estrechas y torcidas conducen hacia la Marktplatz, donde los mercaderes descargan sacos de grano y barriles de vino del Palatinado. Escucha el crujir de las ruedas de madera. Escucha el murmullo en latín, en alemán, en francés, una ciudad fronteriza, viva y temerosa, porque en esos días, en los márgenes de la muralla, se susurraba un nombre con los labios apenas abiertos, el basilisco. Mucho antes de que los gremios levantaran sus estandartes sobre el ayuntamiento, un romano llamado Plinio el Viejo escribió en el siglo I, en su Naturalis Historia, acerca de una serpiente diminuta, del norte de África cuya sola presencia secaba la hierba y partía las piedras. La llamó Basiliscus, pequeño rey. No tenía alas ni cresta, era breve, como un látigo, mortal como una flecha. Pero Europa transforma lo que teme. En los scriptoria de los monasterios del siglo XII, bajo la luz temblorosa de lámparas de aceite, los copistas añadieron alas membranosas, patas con garras, cabeza de gallo coronada por una cresta, blanca. En los bestiarios iluminados, como el de Aberdeen, conservado en Escocia, el basilisco ya no era una serpiente cualquiera. Era un híbrido imposible, una burla de la creación. Y su origen, escucha esto. Se decía que un gallo viejo, agotado y antinatural, ponía un huevo pequeño y redondo, sin yema, un huevo que no debía existir. Ese huevo era abandonado en el estiércol tibio de los corrales y allí, entre vapores y moscas, un sapo lo incubaba. De esa unión contra natura surgía el rey de las serpientes. ¿Puedes oír el batir viscoso de algo rompiendo el cascarón? En Basilea, en 1474, un rumor recorrió la ciudad. Un gallo había sido juzgado y condenado por poner un huevo. El acta del proceso aún se menciona en crónicas locales. El animal fue ejecutado públicamente. ¿Por qué tanto rigor contra una simple ave? Porque el huevo, decían, podía engendrar al basilisco. Los campesinos juraban que en las viñas cercanas al Rin, las hojas se marchitaban en círculos perfectos, que las ratas huían en estampida, que en una cantera, una piedra pareció rajada como si una grieta hubiese brotado desde dentro. El miedo no necesita pruebas, necesita grietas. Ahora imagina una cámara subterránea bajo una casa de entramado de madera, cerca de la Spalenberg. Una lámpara parpadea. Un hombre desciende con un espejo pulido bajo el brazo. No es un guerrero, es un estudioso, un médico con las manos manchadas de tinta y hierbas trituradas. Cree que la mirada del monstruo puede volverse contra él mismo. ¿Te quedarías en la superficie? ¿O bajarías el último escalón? Porque lo que ese hombre escuchó en la oscuridad no fue un silbido común, fue un sonido húmedo, coronado por un golpe seco, como si algo con garras hubiese probado la piedra. Y en ese instante, la lámpara titiló por segunda vez. La llama se inclinó hacia la izquierda y luego hacia la derecha como si respirara. El médico se llamaba Johannes Müller, hijo de curtidor, formado en la joven Universidad de Basilea fundada en 1460. Tenía poco más de 30 años, barba oscura cuidadosamente recortada y una cicatriz fina que le atravesaba la ceja derecha, recuerdo de una peste mal contenida en su infancia. No era hombre de supersticiones fáciles. Diseccionaba ratas para estudiar bubones, hervía instrumentos en vino fuerte y discutía con los dominicos sobre la naturaleza de los humores. Pero esa noche descendía con un espejo convexo de metal bruñido, pulido durante horas hasta devolver un reflejo casi perfecto. ¿Por qué un espejo? Porque los bestiarios lo repetían con insistencia. La mirada del basilisco no soporta verse a sí misma.
Devuelve la muerte que lanza. La cámara subterránea estaba excavada en piedra arenisca, húmeda al tacto. El aire olía a moho, a raíces, a agua estancada. Desde arriba llegaba el rumor apagado de la ciudad. Un carro tardío, una puerta que se cerraba, un perro que ladraba al viento del Rin. Johannes apoyó la lámpara sobre una repisa irregular. El aceite chisporroteó. Entonces lo oyó de nuevo. No era un silbido continuo. Era breve, cortante, como el roce de una hoja sobre otra hoja, pero con un timbre metálico al final, casi un chasquido. Algo se movía entre los sacos de grano almacenados allí abajo, algo que no arrastraba el cuerpo como serpiente común. Había pausas, pequeños golpes rítmicos contra la piedra. Patas. Johannes tragó saliva. Recordó las miniaturas del bestiario de Aberdeen. Alas plegadas, cresta blanca erguida como una corona. Recordó también las palabras atribuidas a Isidoro de Sevilla en el siglo VII, quien ya describía al basilisco como rey por su poder devastador. Los textos no coincidían del todo, pero todos coincidían en una cosa: su aliento corrompe el aire. El médico cubrió su boca con un paño empapado en vinagre. Dio un paso. El suelo crujió bajo su bota. El sonido respondió. Un golpe seco. 2. 3. La lámpara proyectó una sombra irregular sobre la pared. Johannes levantó el espejo frente a su rostro, inclinándolo hacia la oscuridad. El metal devolvió primero la llama, luego la pared, luego nada. ¿Y si no era más que una rata grande? ¿Un tejón atrapado? ¿Un engaño colectivo alimentado por el juicio del gallo semanas atrás? Porque sí, el juicio había ocurrido. Los registros municipales de 1474 mencionan el proceso contra un gallo acusado de poner un huevo. La ejecución fue pública, en la plaza. La multitud observó cómo el ave ardía en la hoguera junto con el huevo sospechoso. Algunos afirmaron que el cascarón era esférico, sin yema visible. Otros aseguraron que olía a azufre al romperse. El miedo dejó residuos. En las viñas al sur de la ciudad, los campesinos evitaban ciertas hileras donde las hojas aparecían ennegrecidas. En la cantera, un bloque de piedra mostraba una fisura radial, como si algo hubiera estallado en su interior. Johannes había examinado esa roca. La fractura podía explicarse por el frío del invierno anterior. Pero la forma era inquietante. El sonido volvió a surgir, más cerca ahora, y un roce contra la madera, un leve aleteo. El espejo captó un destello blanco, mínimo, como la punta de una pluma o la cresta de un gallo apenas visible entre sacos. Johannes sintió cómo el pulso le martillaba en las sienes. Avanzó un paso más y elevó el espejo hasta que su brazo tembló por el esfuerzo. «Muéstrate», susurró, sin saber si desafiaba a una bestia o a su propia imaginación. El aire se volvió pesado, espeso, casi dulce. La llama se encogió como si algo le robara oxígeno. Y entonces, en la superficie pulida del espejo, no vio su rostro, vio otro, uno con pico, y parpadeó. ¿Lo viste o lo imaginaste? En la superficie curva del espejo apareció primero una línea blanca, afilada como la quilla de un barco. Luego un ojo, no redondo como el humano, sino ovalado, con una pupila vertical que se cerró y abrió con un movimiento seco, preciso. Johannes no respiró. Si aquel reflejo era fiel a los bestiarios, bastaba un cruce directo de miradas para que la sangre se detuviera en las venas. El pico emergió después, corto pero duro, con una muesca en la punta como si hubiera golpeado piedra. Bajo él, algo reptaba. Escamas oscuras, verdosas, húmedas, y sí, patas. 3 dedos hacia adelante, uno hacia atrás, garras que arañaban el suelo con un ritmo calculado. La criatura no era grande, apenas del tamaño de un perro mediano, pero su presencia comprimía el espacio. El aire alrededor vibraba con un olor acre, mezcla de azufre y carne vieja. Johannes inclinó el espejo apenas unos grados, recordando lo que había leído en los márgenes de un manuscrito atribuido a Albertus Magnus, el erudito del siglo XIII que había recopilado saberes naturales y supersticiones con la misma tinta.
Si el basilisco se veía a sí mismo, decían, su propio veneno lo consumiría. Pero ¿qué ocurre cuando el monstruo también conoce la trampa? El reflejo se movió con rapidez inesperada. Un aleteo corto, poderoso. La lámpara cayó al suelo. Oscuridad. El médico retrocedió a tientas. Sintió un golpe en la rodilla, el borde de un saco. El espejo se le escapó de la mano y chocó contra la piedra con un sonido metálico que retumbó como campana en miniatura. Y entonces el silbido. No era un siseo continuo, era una nota aguda, sostenida apenas un segundo, seguida de un estallido seco, como si el aire mismo se quebrara. Johannes sintió el calor en el rostro, no fuego, sino algo más denso, más íntimo, como si el aliento de la criatura buscara sus pulmones. Cubrió su boca con el paño empapado en vinagre y se dejó caer al suelo, rodando hacia un rincón donde la pared hacía ángulo. Recordó otra tradición, la comadreja. Plinio había escrito que este pequeño animal podía enfrentarse al basilisco sin sucumbir a su veneno. En algunos pueblos del Rin, los campesinos llevaban comadrejas vivas en jaulas cuando sospechaban infestación. Pero Johannes no tenía jaula, tenía oscuridad. El silbido se acercó, rasguños contra la piedra, un golpe contra el espejo caído. Luego silencio. Un silencio espeso. Arriba en la calle alguien pasó corriendo. Se oyó una puerta cerrarse de golpe. La ciudad no dormía tranquila desde el juicio del gallo. Las campanas habían repicado esa misma tarde por una niña hallada muerta en las afueras, sin marca visible, salvo una expresión rígida, como si hubiera contemplado algo insoportable. ¿Coincidencia? ¿Fiebre? ¿O una mirada? Johannes tanteó el suelo hasta encontrar el espejo. Lo alzó con manos temblorosas. No veía nada, pero sentía la presencia frente a él, a menos de 1 metro. Y un calor leve, pulsante. Entonces, en la negrura, un sonido distinto cortó el aire. Un canto, débil al principio, quebrado, como si viniera de muy lejos. Un gallo. El médico no supo si era amanecer o si alguien arriba había tenido la misma idea que él, porque la tradición también decía que el canto del gallo podía matar al basilisco. El silbido respondió con furia. Un golpe violento sacudió los sacos. Algo chocó contra la pared con fuerza suficiente para desprender polvo del techo. Johannes cerró los ojos, aunque en la oscuridad no había diferencia. El canto volvió, más firme ahora, y la criatura emitió un chillido que no pertenecía ni a ave ni a reptil, y un sonido que se clavó en los huesos. Luego un crujido, como de algo que se resquebraja desde dentro, y el aire de pronto se volvió respirable. ¿Escuchaste el crujido o fue la piedra acomodándose en su propio peso? El canto del gallo se sostuvo unos segundos más, vibrando desde la superficie como una cuerda tensada hasta el límite. Luego cesó. En la cámara subterránea quedó un silencio irregular, punteado por el goteo del agua filtrándose entre las juntas de arenisca. Johannes abrió los ojos. La oscuridad ya no era absoluta, y un hilo de luz gris descendía por la escalera. El amanecer sobre Basilea. El médico aspiró con cautela. El aire ya no quemaba. Olía a polvo recién removido y a aceite derramado. Avanzó un paso, luego otro. Con la mano izquierda sostuvo el espejo. Con la derecha buscó la lámpara caída. Sus dedos rozaron algo distinto al suelo, áspero, fragmentado. Se agachó. No encontró un cuerpo entero, ni alas extendidas, ni la cabeza coronada que los iluminadores habían pintado con tanto detalle. Encontró restos, una materia reseca quebradiza como arcilla expuesta al horno, escamas que al tocarla se deshacían en polvo oscuro, y entre los fragmentos una pieza blanca, curva. La levantó. Era ligera, demasiado ligera para ser hueso común. Tenía la forma de una pequeña cresta rígida y dentada. Cuando la giró hacia la luz incipiente, la superficie devolvió un brillo opaco. ¿Podía un canto quebrar a un monstruo? ¿O aquello era el cadáver de otra cosa que el miedo había vestido con corona? Johannes envolvió los restos en un paño y ascendió los escalones. Afuera, la ciudad despertaba con su rutina obstinada.
Las mujeres abrían contraventanas. Un aprendiz barría la entrada de una tienda en la Spallenberg. El Rin corría con su corriente constante, indiferente a los rumores humanos. En la plaza un pequeño grupo se había reunido. Un campesino sostenía un gallo rojo, aún agitado. El ave había cantado antes del alba, insistentemente, frente a la casa donde Johannes descendía al sótano. Algunos lo miraban con respeto, otros con recelo. «Cantó 3 veces», dijo el campesino, un hombre de manos agrietadas y barba rala. Y luego escuchamos algo, como si una jarra grande se rompiera bajo tierra. Johannes no respondió de inmediato. Observó el ave. Ojos brillantes, cresta roja, no blanca, viva. En el suelo junto a la entrada, una grieta reciente marcaba el empedrado, fina y regular. No estaba allí la tarde anterior. Las noticias corrieron rápido. Para el mediodía, en las tabernas cercanas al puente Mittlere Brücke, ya se hablaba de la muerte del basilisco. Algunos aseguraban que había sido reducido a polvo por el canto divino del gallo. Otros insistían en que el espejo del médico había devuelto la mirada letal contra su dueño. Johannes llevó los fragmentos a su estudio. Los examinó bajo luz directa. Al presionarlos con una aguja de hierro, se desmoronaban con facilidad. No encontró sangre, no encontró órganos. Solo una estructura quebradiza, como si algo hubiese sido desecado desde dentro. Recordó entonces otra línea antigua, menos citada. En ciertas versiones, el basilisco no dejaba cadáver reconocible. Su propia naturaleza venenosa consumía su forma al morir. Esa noche, mientras anotaba observaciones en latín apretado, Johannes escribió una frase breve: Corona alba fragmenta, odor sulfuris. Cantus galli ante solis ortum, corona blanca fragmentada, olor a azufre, canto del gallo antes del amanecer. Cerró el cuaderno. Pero al hacerlo, notó algo que no había visto antes. En el borde del espejo, una línea fina, como una quemadura, recorría el metal pulido. Y, en su reflejo, por un instante, creyó ver que su propia pupila se afinaba en una rendija vertical. ¿Hasta dónde puede entrar una leyenda en la carne de quien la estudia? Johannes no apartó la mirada del espejo. La rendija vertical desapareció cuando parpadeó y su pupila volvió a ser redonda, humana, fatigada. Se inclinó hacia la ventana. Afuera, el cielo de Basilea se abría en un gris lechoso sobre el Rin. El puente Mittlere Brücke sostenía el tránsito de carretas y comerciantes, como si nada extraordinario hubiera ocurrido bajo una casa de entramado. Se lavó el rostro con agua fría. Sintió el pulso firme en el cuello, humano. Sobre la mesa, los fragmentos de la supuesta criatura reposaban envueltos en lino. Johannes separó la pieza blanca, la cresta, y la colocó bajo la lente de aumento que utilizaba para examinar tejidos. La superficie mostraba estrías finas, paralelas, como las de una uña o un pico. No era hueso compacto, parecía queratina endurecida. ¿De ave? ¿De algo más? Golpearon la puerta. Era Matías Keller, miembro del gremio de canteros, un hombre ancho de hombros, con polvo permanente en las cejas y un lunar oscuro junto al labio inferior. Traía una piedra en las manos. «Mire esto, doctor», dijo sin saludo. «La saqué esta mañana de la cantera al este, cerca de Rigen. La piedra tenía una fractura radial, similar a la que Johannes había observado días atrás. En el centro, una mancha ennegrecida, casi vitrificada. Se partió sola», insistió Matías. Nadie la golpeó. Johannes pasó los dedos por la grieta. La textura era irregular, como si el calor hubiera recorrido la veta interna. Pensó en heladas, en presión acumulada, en agua infiltrada que se expande al congelarse. Pensó en explicaciones que caben en tratados, pero también pensó en el silbido, en el calor en el rostro, en la lámpara que casi se apagó. «¿Ha visto algo más?», preguntó. Matías dudó. Miró hacia la ventana cerrada. «Anoche, cuando regresaba por la muralla, escuché un canto, no de gallo, más agudo. Y luego, nada. El rumor no se disipó con la supuesta muerte del basilisco. Se transformó. En las semanas siguientes,
En barrios cercanos a la Peterskirche, algunos vecinos afirmaron que las gallinas dejaban de poner huevos al amanecer. Otros juraron haber visto sombras aladas sobre los tejados en noches sin luna. El juicio del gallo se recordaba ahora como advertencia. La naturaleza puede torcerse. Johannes comenzó a recibir visitas. Un dominico deseaba saber si el basilisco representaba el orgullo castigado. Un mercader preguntó si podía vender fragmentos como reliquias protectoras. Una mujer joven, con ojeras profundas, llevó a su hijo febril y susurró que el niño había mirado algo en el establo y desde entonces no hablaba. ¿Era enfermedad? ¿Sugerencia? ¿Miedo heredado? El médico anotaba todo: fechas, lugares, síntomas. 1474 avanzaba hacia el otoño, y el viento traía olor a hojas húmedas desde las colinas. Las viñas mostraban manchas oscuras que algunos atribuían al hongo, otros al aliento venenoso. Una tarde, mientras revisaba el espejo, Johannes notó que la línea quemada en el borde se había extendido un poco más. No era profunda, pero seguía un trazo curvo, como si algo hubiese rozado el metal con intención. Esa noche soñó con un huevo. No era ovalado como los de gallina. Era casi esférico, del tamaño de un puño, apoyado sobre estiércol tibio. Un sapo enorme lo cubría con su vientre palpitante. Al romperse el cascarón, no emergía una criatura completa, sino un ojo primero. Un ojo que lo miraba desde la yema inexistente. Despertó con el corazón acelerado. Al incorporarse escuchó algo en el patio trasero. Un rasguño. Luego, un golpe leve contra la madera del corral, y después, un silencio expectante, como si algo aguardara su respuesta. ¿Bajarías al corral sabiendo que el miedo ya conoce tu nombre? Johannes permaneció sentado unos segundos, dejando que el pulso se acomodara. El rasguño volvió, más nítido. No era el roce nervioso de una gallina. Era un arrastre breve seguido de un toque seco, deliberado. Se levantó, tomó una lámpara nueva y el espejo marcado, y cruzó el pasillo hasta el patio. El aire nocturno traía olor a heno húmedo y a río. Sobre los tejados, la luna dibujaba aristas en blanco y negro. El corral estaba cerrado con una tranca de hierro. Las gallinas dormían en sus perchas, cabezas ocultas bajo el ala. Ninguna se agitó cuando Johannes abrió. La lámpara iluminó el suelo. Allí, junto al montón de estiércol tibio que los criados acumulaban para el huerto, había una hendidura fresca, circular, como si algo pesado hubiera presionado y luego girado sobre sí mismo. No era profunda, pero sí precisa. En el centro, un fragmento blanco. Johannes lo recogió. No era como la cresta hallada en el sótano. Este trozo era más fino, casi translúcido en el borde, y al acercarlo a la lámpara, la luz lo atravesó con un brillo lechoso. Un huevo, no entero, una cáscara rota desde dentro. El médico sintió un frío en la espalda pese al vapor tibio del estiércol. Recordó las descripciones medievales. Un huevo pequeño, redondo, sin yema, puesto por un gallo viejo, incubado por un sapo o una serpiente entre desechos. La inversión del orden natural. Se arrodilló y examinó la hendidura. Había marcas alrededor, impresiones diminutas que no correspondían a patas de gallina. 3 dedos hacia adelante, uno atrás. El espejo en su mano captó el reflejo de la luna. Y algo más. Una sombra breve que cruzó el marco superior del corral. Johannes alzó la vista. Nada. Pero las gallinas ahora estaban despiertas. No cacareaban. Emitían un murmullo bajo, continuo, como si presintieran tormenta. Al día siguiente, Johannes visitó a un viejo herbolario en el barrio cercano a la Barfußerplatz, un hombre llamado Ulrich Baumgartner, conocido por vender vinagre fuerte y remedios contra venenos. Ulrich tenía dedos manchados de resinas y una mirada inquieta que evitaba sostener demasiado tiempo. El canto del gallo mata lo que nace torcido, murmuró mientras trituraba hojas de ruda. Pero si el huevo ya se rompió una vez, puede romperse de nuevo. Johannes le mostró el fragmento de cáscara. Ulrich lo sostuvo apenas un segundo y lo dejó caer sobre la mesa como si quemara. Eso no es de gallina común.
¿De qué entonces? El herbolario no respondió. Señaló, en cambio, una jaula en el rincón. Dentro, una comadreja de pelaje pardo lo observaba con ojos brillantes y nerviosos. Plinio no mentía en todo, dijo Ulrich. Algunas criaturas están hechas para enfrentar a otras. Johannes regresó a casa con la comadreja en una caja de madera perforada. El animal se movía con energía contenida, garras raspando el interior. En el camino cruzó el Mittler Brook. El Rin corría oscuro bajo el arco central. Las aguas arrastraban ramas y hojas, indiferentes a los temores humanos. Al llegar, encontró a Matías Keller esperándolo. «Doctor», dijo el cantero, voz tensa. En la cantera apareció otra piedra rota, pero esta vez algo más. ¿Qué? Matías tragó saliva. Un ave, muerta, sin herida visible, los ojos abiertos, como si hubiera visto algo que la atravesó. Johannes sintió el peso de la caja en sus manos. La comadreja se agitó. Esa noche decidió no esperar a que el canto del gallo marcara el destino. Colocó la caja en el sótano y apagó la lámpara. ¿Escuchas cómo respira la oscuridad cuando la lámpara se apaga? El sótano volvió a llenarse de ese silencio irregular, salpicado por el goteo constante desde las juntas de la piedra. Johannes dejó la caja en el centro del suelo, justo donde semanas atrás había encontrado los restos quebradizos. La madera vibraba con los movimientos de la comadreja. El animal olfateaba el aire, inquieto, como si percibiera un rastro invisible para el humano. Arriba, la ciudad dormía bajo una luna velada por nubes bajas que venían del Jura. En las calles cercanas a la Peterskirche, un guardia nocturno golpeó el suelo con su alabarda para marcar la hora. El sonido llegó amortiguado, distante. Johannes descendió el último escalón y cerró la trampilla. Abrió la caja. La comadreja salió como una flecha parda, cuerpo largo y flexible, pegado al suelo. Se detuvo un segundo, olfateó y emitió un chillido breve, agudo. Luego avanzó hacia el rincón donde la piedra mostraba aún una leve decoloración, recuerdo del encuentro anterior. El médico sostuvo el espejo con firmeza. La línea quemada en el borde parecía más oscura bajo la escasa luz que se filtraba desde arriba. Sus manos no temblaban ahora, estaban tensas, preparadas. Y un roce. No provenía de un solo punto. Se desplazaba por la pared, ascendía unos centímetros, descendía. Algo que no se movía únicamente en el suelo. La comadreja se erizó, emitió un sonido grave, casi un gruñido, y entonces desde la sombra más profunda surgió el silbido, más agudo que antes, más largo. El aire volvió a espesarse, pero esta vez Johannes no retrocedió. Inclinó el espejo hacia la zona de donde provenía el sonido. La superficie devolvió un destello blanco, fugaz, como una cresta que asomara y se ocultara. La comadreja saltó, no atacó al vacío. Sus garras encontraron algo tangible. Un cuerpo que se movió con violencia. El sótano se llenó de golpes secos contra la piedra, aleteos breves, raspaduras. Johannes percibió el olor acre intensificarse, mezclado ahora con un hedor animal más reconocible. En el espejo, por un instante, la figura se definió con claridad aterradora. Cabeza de gallo, pico entreabierto mostrando una lengua oscura, ojos con pupila vertical, alas pequeñas pero musculosas. Cuerpo escamoso que se retorcía con fuerza sorprendente. No era grande, pero su mirada buscaba la del médico. Johannes giró apenas el ángulo del espejo. No ofreció sus ojos, ofreció el reflejo. La criatura lanzó un chillido que atravesó el aire como una cuchilla. El sonido hizo vibrar las piedras del techo. La comadreja mordió el cuello escamoso y se aferró, cuerpo enrollado con precisión feroz. El silbido se transformó en un estallido breve. Una onda de calor golpeó el rostro de Johannes. Sintió la piel tensarse, como expuesta a un horno abierto. Pero mantuvo el espejo firme. En la superficie pulida, el basilisco, porque ya no cabía otro nombre, vio su propia mirada. Y en ese reflejo ocurrió algo extraño. La pupila vertical se contrajo hasta volverse un punto mínimo negro absoluto. Luego,
Una grieta luminosa recorrió el cuerpo reflejado desde la cresta blanca hasta la cola reptiliana. Un crujido, el mismo que había oído semanas atrás. La comadreja se soltó de golpe y retrocedió jadeante. La criatura emitió un último sonido, más bajo, casi un suspiro roto, y comenzó a desmoronarse. Pero mientras el cuerpo se quebraba en fragmentos resecos, algo más sucedió. La cresta blanca no cayó al suelo. Se deslizó intacta hacia la pared y desapareció en una fisura que Johannes juraría que no estaba allí antes. ¿Puede una pared tragarse una corona y seguir siendo solo piedra? Johannes avanzó hacia la fisura con pasos medidos. La comadreja permanecía en el centro del sótano, respirando con el cuerpo aún tenso, el pelaje erizado como un cepillo húmedo. En el suelo, los restos del basilisco se deshacían en polvo oscuro, como si la humedad del aire acelerara su ruina. La fisura era delgada, vertical, apenas más ancha que una uña. Johannes pasó la yema del dedo por el borde. La piedra estaba fría, no reciente, no quebrada al instante. Aquella grieta parecía antigua, como si hubiera esperado algo. Apoyó el espejo contra la pared y acercó la lámpara. La luz penetró unos centímetros en la abertura y reveló un túnel estrecho, natural, quizá erosionado por filtraciones del Rin durante décadas. Basilea estaba atravesada por galerías invisibles. El río había moldeado la tierra mucho antes de que se alzaran las murallas, pero a un palmo de profundidad, algo blanco brilló. Johannes sintió un tirón en el estómago. No era una piedra común, era la cresta, entera, intacta, encajada como si formara parte de la roca. No puede ser, murmuró, y su voz sonó demasiado alta en el espacio reducido. Con la punta de un cuchillo fino intentó extraerla. El metal raspó la piedra. La cresta no cedió. Parecía soldada al interior, como si la fisura la hubiera absorbido y fijado. La comadreja emitió un chillido corto. Johannes se volvió. En el suelo ya no quedaban fragmentos reconocibles del cuerpo. Solo polvo. Un polvo oscuro que, al ser tocado, manchaba los dedos con una tonalidad grisácea, casi ceniza. El olor acre se disipaba con rapidez. Arriba, en la calle, un carro pasó haciendo vibrar levemente el techo. La vida continuaba con su terquedad habitual. Johannes ascendió con la comadreja en brazos. Al salir al patio, el cielo comenzaba a clarear. Un gallo cantó a lo lejos. No el del campesino que había intervenido semanas atrás, sino otro, quizá de un corral vecino. El médico miró hacia el este. Las primeras luces del amanecer teñían las aguas del Rin con un brillo metálico. Durante los días siguientes, la ciudad habló de un nuevo enfrentamiento en el sótano del Dr. Müller. Algunos lo llamaron valiente, otros imprudente. El dominico predicó en la catedral que el mal adopta formas engañosas, pero siempre termina quebrándose ante su propio reflejo. Johannes, en cambio, no habló de victoria. Regresó varias veces al sótano, observó la fisura, intentó medir su profundidad con una varilla de hierro. La varilla avanzó más de lo esperado, perdiéndose en un vacío que no figuraba en los planos básicos de las casas de la zona. Las galerías bajo Basilea eran caprichosas. Una noche, mientras apoyaba el oído contra la pared, creyó escuchar algo, no un silbido pleno, no un aleteo, un roce leve, como de algo desplazándose más allá de la piedra. Resonancia, agua, ratas en túneles invisibles. Johannes comenzó a notar no solo hechos, sino dudas. Escribió sobre la evolución de la criatura desde la serpiente descrita por Plinio hasta el híbrido medieval con cabeza de gallo. Reflexionó sobre cómo el símbolo del orgullo y la corrupción había ganado alas en los manuscritos iluminados. Pero entre líneas dejó una observación inquietante. Si el basilisco nace de un huevo antinatural, ¿cuántos huevos pueden incubarse sin que nadie los vea? En el mercado, una mujer aseguró que su gallo había puesto un huevo pequeño esa misma semana. Fue quemado de inmediato. El miedo actúa con rapidez, y sin embargo, en el sótano la fisura seguía allí. Una noche de viento fuerte, cuando las contraventanas golpeaban y el Rin crecía con lluvias en las montañas, Johannes volvió a escuchar el roce, esta vez acompañado de un sonido distinto, un golpe desde dentro,
como si algo probara la resistencia de la piedra desde el otro lado. Y si la grieta no fuera una herida, sino una puerta, el viento descendía desde las colinas con una furia húmeda, empujando las aguas del Rin contra los pilares del Mittlerebruck. En la casa de la Spallenberg, las vigas crujían como si conversaran entre sí. Johannes permanecía de pie frente a la fisura, la lámpara colgando de un gancho improvisado, el espejo apoyado contra la pared. El golpe volvió a oírse. No era el impacto desordenado de una rata. Era rítmico. 3 toques, pausa, 2 más. Johannes apoyó la palma contra la piedra. Sintió una vibración leve, casi un pulso. No puede ser el mismo, susurró, porque el cuerpo del basilisco se había desmoronado. La comadreja había cumplido su papel. El espejo había devuelto la mirada. ¿Qué persistía entonces? Recordó una variante escuchada años atrás de un mercader italiano que venía de Milán. En algunas regiones se creía que el basilisco no era único, sino que su esencia podía fragmentarse. No muere del todo, se repliega, se filtra, aguarda condiciones propicias. Johannes acercó el espejo a la fisura. La superficie devolvió la pared, la llama, y por un segundo, algo más. Una línea blanca profunda en la grieta, como si la cresta estuviera creciendo hacia afuera, no hacia adentro. El médico retrocedió. El golpe se intensificó. La piedra desprendió polvo fino que cayó sobre el suelo del sótano. Desde arriba llegó el eco distante de un trueno. Las lluvias en las montañas alimentaban el río. La humedad saturaba cada poro de la ciudad. La comadreja, que Johannes había traído de nuevo consigo, comenzó a chillar con insistencia. No se abalanzó esta vez. Se mantuvo a distancia, moviéndose nerviosa en círculos. Un nuevo sonido emergió de la grieta. No era el silbido completo, era un intento. Una nota quebrada, como si algo estuviera aprendiendo a respirar. Johannes comprendió entonces que el canto del gallo no era una solución permanente, sino un límite temporal. El amanecer impone orden, pero la noche siempre regresa. Subió a la superficie con rapidez inusual. Las calles estaban casi desiertas por la tormenta. Se dirigió hacia la casa del campesino cuyo gallo había cantado aquella primera madrugada. Golpeó la puerta con fuerza. El hombre abrió, sorprendido. «Necesito el gallo», dijo Johannes sin rodeos. El campesino dudó, pero al ver la expresión del médico accedió. Tomó el ave roja, aún despierta por el estruendo del cielo. De regreso, bajo la lluvia que comenzaba a caer, Johannes sintió algo más que temor. Sintió responsabilidad. Si la grieta era una puerta, alguien debía vigilarla. Descendió al sótano con el gallo en brazos. El ave se agitó, alas golpeando el aire. El golpe desde dentro de la pared resonó con más fuerza. Johannes colocó al gallo frente a la fisura. Sostuvo el espejo a un lado. Esperó. «Canta», susurró, como si el ave comprendiera la magnitud del momento. Un relámpago iluminó el sótano a través de la trampilla abierta. El gallo infló el pecho. El sonido que emergió no fue un canto común de amanecer. Fue un grito sostenido, agudo, que vibró en la piedra misma. La fisura respondió. Una línea blanca atravesó la pared de arriba abajo, extendiéndose como raíz luminosa. El golpe interno se transformó en un estallido seco. La lámpara se apagó, y en la oscuridad absoluta, Johannes escuchó algo que no había oído antes. No un silbido, no un aleteo, un segundo canto, pero proveniente de dentro de la piedra. ¿Puede la piedra aprender a cantar? La oscuridad se cerró como una mano. Durante un latido eterno solo existió el eco del grito del gallo, aún vibrando en las vigas, y ese otro sonido más profundo, más áspero, que parecía brotar desde la entraña misma del muro. Johannes no veía nada, pero sentía. La comadreja chilló y huyó hacia la escalera. El gallo, en sus brazos, batió las alas con violencia, garras arañando su antebrazo hasta abrirle la piel. El médico no lo soltó. El segundo canto, el de la piedra, no era idéntico al del ave. Era una imitación imperfecta, un eco deformado, como si algo al otro lado estuviera ensayando la nota correcta.
La fisura emitió un resplandor breve, blanco lechoso, delineando la silueta de la grieta en la oscuridad. Johannes alzó el espejo por puro instinto y lo orientó hacia ese brillo. Por un instante imposible, el reflejo mostró lo que no debía mostrarse. No un único ojo, varios. Pequeños destellos verticales alineados en la profundidad del túnel, como si la fisura no fuera una simple hendidura, sino la boca de una galería donde algo más se movía. El gallo volvió a cantar, forzado por el miedo o por una ley inscrita en su sangre. El sonido chocó contra la pared luminosa, el resplandor tembló. Las líneas blancas que recorrían la piedra se fragmentaron como hielo bajo presión. Un crujido ensordecedor llenó el sótano. Polvo y pequeños fragmentos cayeron sobre Johannes, cubriéndole el cabello y los hombros. Y entonces, silencio. No un silencio expectante, un silencio denso, definitivo. La lámpara, caída en el suelo, volvió a prender con una llama débil, alimentada por el último aceite. Johannes parpadeó contra la luz incierta. La fisura ya no brillaba. Tocó la pared. La grieta seguía allí, pero no vibraba. No respiraba. La línea blanca había desaparecido. Solo quedaba piedra húmeda, inerte. En el suelo, una capa fina de polvo claro cubría las losas. No oscuro como antes. Claro, casi calcáreo. Johannes descendió el espejo lentamente. En su superficie su rostro parecía más viejo, o quizás solo más consciente. En los días que siguieron, la tormenta amainó, el Rin volvió a su cauce habitual, las viñas recuperaron su color. No se registraron nuevas aves muertas en la cantera ni huevos esféricos en los corrales. La comadreja fue devuelta al herbolario Ulrich. El gallo regresó a su dueño, que lo trató desde entonces con una mezcla de respeto y temor. Johannes cerró su cuaderno con una última anotación en latín: Non omnis frangitur quaedam latent. No todo se quiebra, algunas cosas permanecen ocultas. Años después, cuando el médico ya no descendía con la misma firmeza por las escaleras de su casa, aún evitaba apoyar el oído contra esa pared. No porque escuchara algo, sino porque temía no escuchar nada, porque el silencio absoluto puede ser tan inquietante como un silbido. Si alguna vez caminas por las calles antiguas de Basilea y apoyas la palma contra una pared fría, ¿sentirás solo piedra? ¿O percibirás muy en el fondo la memoria de un canto que no pertenece al amanecer? Escucha con cuidado. Algunas grietas no se cierran, solo esperan.